Ok chicos, buenas tardes. Pues bueno, vamos a resolver entonces el siguiente problema de estructuras, el cual dice que hay que determinar la fuerza de cada uno de los elementos de la estructura plan y debemos también determinar si los elementos están a tensión o a compresión. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros para este tipo de problemas es, como primer punto, va a ser estabilizar la estructura. ¿Ok? ¿Cómo vamos a estabilizar la estructura? Este es nuestro primer punto. Recordemos que tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Para este caso, no es recomendable recrear otra vez toda la estructura y volver a hacer todo, sino que se recomienda sobre esta misma estructura, bueno, yo les recomiendo que sobre esta misma estructura únicamente cambiemos las reacciones que tenemos en los apoyos. Para este caso, tenemos primero del lado derecho un apoyo de patín, tipo patín, y recordemos que los apoyos tipo patín solamente tienen una reacción, que es la reacción de contacto. ¿Ok? Entonces vamos a tener esta primera reacción aquí, a la cual vamos a llamar reacción, vamos a darle la letra H y que se llame HY. ¿Ok? Y si nos vamos del lado izquierdo, tenemos la reacción del lado izquierdo, es un apoyo fijo, y hay que recordar que el apoyo fijo va a tener dos reacciones. En este caso es una de apoyo, que va a ir hacia arriba, la cual vamos a nombrar como AY, y va a tener una reacción en X, la cual vamos a nombrar como AX. Si nos damos cuenta por el tipo de estructura que tenemos, pues obviamente no vamos a tener una reacción en X, pero de todas maneras acuérdense que debemos de determinarla. Ok, ya que tenemos la estructura entonces, el diagrama de cuerpo libre con las reacciones de cada uno de los apoyos, procedemos a estabilizar la estructura. Yo les recomiendo que primero empiecen por suma de momentos y suma de fuerzas. Hay que recordar que la estática nos dice que es primero suma de fuerzas, después suma de momentos. Mi recomendación es al revés. A final de cuentas nos da el mismo resultado. Entonces hay que identificar. Nos dice primero que para estabilizar la estructura debemos de, para hacer suma de momentos, debemos de considerar el punto que tenga mayor número de reacciones. En este caso el punto que tiene mayor número de reacciones es el punto A. Entonces ese va a ser nuestro origen, por así llamarlo, y vamos a decir que la suma de momentos, primer punto es equilibrar la estructura. Ok, voy a equilibrar la estructura. Y tenemos que es la suma de momentos en A es igual con 0, y todo lo que gire al contrario de las manecillas del reloj va a ser positivo. Entonces decimos que 0 va a ser igual a la primera reacción. En este caso tenemos que la primera reacción vale, la primera carga, perdón, vale 10.5 multiplicado por su brazo de palanca, que en este caso es 3.8. Si nos damos cuenta, 10.5 gira en este sentido, entonces va a hacer girar en contra de las manecillas del reloj a la estructura, la va a hacer girar en este sentido, por lo tanto es menos 10.5 kilonewtons, que multiplica 3.8 metros, después es menos otra vez por la siguiente carga, que es la de 9.6 kilonewtons, la hace girar en este sentido, multiplicado por su brazo de palanca, que es 3.8 más 3.2, 9.6 kilonewtons, que multiplica a 7 metros. Después es la siguiente carga, que viene a ser la carga de 10.5 multiplicado por todo su brazo de palanca, que es 3.8 más 3.2 más 3.2. Entonces otro menos 10.5 que multiplica a 10.2 metros. Después la última carga, que es la carga de 5.7 que está en este lado,
multiplicado por el brazo de palanca de toda la base de la estructura, que me da un total de menos 5.7 kilonewtons multiplicado por 14 metros. Y por último ponemos la reacción de HY, que en este caso la estructura va a girar en este sentido conforme indica la ecuación, suma de momentos. Por lo tanto le ponemos más HY, que multiplica a 14 metros. Ok, ya que tenemos esa parte, entonces ahora vamos a hacer la operación de toda esta ecuación hasta antes de la variable h. Y decimos que toda esa ecuación me da un resultado de 294 kilonewton por metro más HY, que multiplica a 14 metros. ¿Ok? Entonces aplicamos álgebra y decimos que HY es igual a 294 kilonewton por metro entre 14 metros. Metros con metros se simplifican y por lo tanto HY es igual a 21 kilonewton. Y está bien indicado según mi diagrama de cuerpo libre y va hacia arriba. Yo lo coloco aquí en este punto hacia arriba y si nos damos cuenta, el diagrama de cuerpo libre me dice que está bien. Yo le indiqué al principio que va hacia arriba, por lo tanto está bien. Algo que debemos de recordar antes de seguir es que las reacciones ustedes las colocan en la dirección que ustedes consideren cuando hagan el primer diagrama de cuerpo libre. Una vez que ya estemos haciendo la matemática, esto es equilibrando la estructura, si nos da un signo contrario quiere decir que la reacción estuvo mal indicada y por lo tanto solo invertimos el giro del vector o el giro de la reacción. Si no, la dejamos tal cual está, indicada desde un inicio. Por lo tanto, ahora sí aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual con 0. Todo lo que vaya a la derecha es positivo. Y para este caso, si nos damos cuenta, en nuestra estructura inicial, pues nada más la única X que tenemos es AX. Por lo tanto, 0 es igual a X. Quiere decir que no va a tener reacción nuestra estructura, que nuestra estructura no va a estar actuando en este sentido. Aplicamos después, entonces, sumatoria de fuerzas. Suma de fuerzas en Y igual con 0. Todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Y por lo tanto decimos que 0 es igual a, ahora sí, en este caso como es suma de fuerzas, vamos a sumar todas estas fuerzas. Se puede hacer la suma directa y para esa suma nos va a dar un total de, tenemos menos 42 kilonewtons más lo que nos dio HY, que aquí tenemos HY que va hacia arriba, más HY que son 21 kilonewton. Por lo tanto, perdón, me falta más AY. ¿Ok? Si aplicamos entonces el álgebra correspondiente, tenemos que AY, una vez que realizamos toda el álgebra, si este está restando, pasa sumando, si está sumando, pasa restando, tenemos que AY vale 21 kilonewton y también va en este sentido. Ok, entonces ya tenemos nuestras dos reacciones y como las teníamos indicado en el diagrama de cuerpo libre, ambas van hacia arriba. Ok chicos, entonces ya que tenemos nosotros el sistema equilibrado, ya sacamos la reacción de AX, AY y HY, obviamente AX vale 0, procedemos a aplicar el método por nodos.
Lo primero que me dice el método por nodos es que seleccione un nodo de todos los que yo tengo y en base a eso ya pueda yo calcular cada una de las cargas que presentan mis elementos, y en este caso yo voy a empezar con el nodo A. Ok, entonces va a ser el punto 2. El punto 2 me dice que es análisis de nodos. Ok, y quedamos entonces que voy a analizar el nodo A. Para el nodo A necesito hacer su diagrama de cuerpo libre. Tengo el diagrama de cuerpo libre, aquí está el nodo A. XY. Y entonces, si recordamos, en este caso, el diagrama que tenemos, bueno, nuestro diagrama original, vemos que tenemos la reacción a Y, tenemos la carga de 5.7 newton y vamos a tener dos vectores que va a ir de A a B y el otro vector que va a ir de A a C. Entonces tenemos la primera fuerza, que ya dijimos que se llama AY. Tenemos la segunda, que es la carga, a la cual vamos a darle un valor de 5.7 kilonewtons. Habíamos dicho que tenemos un vector que va de A a B. Tenemos el vector que va de A a B. Y tenemos entonces el vector que va sobre X, que se llama fuerza. Aquí también voy a ponerle fuerza AC. Ok, entonces aquí también tenemos un ángulo, vamos a llamarle este ángulo teta, y procedemos entonces a hacer nuestro análisis. Y entonces el análisis, ¿cómo quedaría? Bueno, empezamos con sumatoria de fuerzas en X igual con 0, todo lo que vaya a la derecha va a ser positivo. 0 es igual a ¿qué? A la fuerza AC más este vector corre hacia acá, es fuerza AB, que multiplica, en este caso va a ser la función coseno. Como yo no conozco el valor del ángulo, pues obviamente yo puedo conocer el valor del ángulo teniendo los dos catetos y el valor de la hipotenusa, los tres lados del triángulo que se forman entre A, E, D y A otra vez. El ángulo de aquí, pues obviamente como es la función coseno, calculamos la hipotenusa por medio del teorema de Pitágoras, y haciendo el cálculo del teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa vale 7.4. Ok, me dice entonces que la hipotenusa vale 7.4 y el coseno, pues hay que recordar que se calcula como el cateto adyacente, que es la suma de 3,8 más 3,2 entre la hipotenusa, que estamos diciendo que vale 7.4, por lo tanto sería 7 entre 7.4, ambos metros, ¿verdad? Factorizamos y no se puede hacer nada porque en este caso tengo dos incógnitas. Procedemos, bueno, le vamos a nombrar a esta ecuación 1. Tenemos después que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Todo lo que sube es positivo. 0 es igual a AY positivo menos 5.7 kilonewtons más FAB, que multiplica, ahora como lo vamos a indicar hacia arriba, va a multiplicar al seno, que el seno es el cateto opuesto, que vale 2.4 entre el valor de la hipotenusa. Sería 2.4 metros entre 7.4 metros. Factorizamos los metros obviamente y por lo tanto
Si nos damos cuenta entonces, aplicando ya todo el álgebra completo, la fuerza AB va a tener un valor de menos 47.175 kilonewtons. En este caso, si nos damos cuenta, tiene un signo negativo. Este signo negativo todavía no lo vamos a cambiar hasta que terminemos de analizar todo el nodo. Por lo tanto, con este valor decimos que de la ecuación 1, sustituimos a FAB y tenemos entonces que FAB nos va a dar que 0 es igual a FAC más FAB. Bueno, que en este caso FAB vale más por menos, me da menos, en este caso, 47.175 que multiplica a 7 entre 7.4. 0 es igual a 44, perdón, a FAC menos 44, perdón, punto 625 kilonewtons. Aquí no se les vaya a olvidar apuntar las unidades, siempre van unidades, kilonewtons. Por lo tanto, ya ahora sí, intercambiando, decimos que la fuerza AC es igual a 44.625 kilonewtons y está bien indicado que vaya hacia la derecha. Este sería el valor de la fuerza AC. Como yo ya terminé de calcular todas las fuerzas, entonces puedo indicar que la fuerza AB va a ser igual a 47.175 kilonewtons y en lugar de que vaya en esa dirección, va en la dirección contraria. Y entonces ya tenemos nuestras dos cargas, perdón, nuestras dos fuerzas de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento AC va a estar actuando a tensión. Recuerden que si el vector indica hacia afuera, actúa tensión. Si el vector indica hacia adentro, actúa compresión. ¿Ok? ¿Cómo quedaría entonces en este caso nuestro modelo? Pues bueno, yo tengo el punto A en este apartado. Yo voy a tener el vector A aquí. Yo tengo A en este punto, este es A. Y me está diciendo que hacia A se va a dirigir la fuerza. Tengo la primer fuerza. Y esta se llama fuerza. En este caso va a cambiar y va a ser de B a A porque va de B hacia acá. Voy a tener el punto o la reacción a Y. Voy a tener aquí, perdón, la voy a interponer, la carga de 5.7 kilonewtons y voy a tener un vector que va a estar hacia afuera que se va a llamar FAC. Si seguimos haciendo el modelo de nuestro sistema, yo aquí voy a tener la primera barra, hice un primer corte de sección y aquí pues obviamente voy a tener otra barra con otro corte de sección. Ok, y pues en este elemento, si esta va hacia abajo, pues obviamente a toda acción una reacción y entonces sería
F, A, B. Y aquí quedaría el mismo criterio. A toda acción una reacción, y este sería F de C a A. Y así quedaría entonces nuestro primer diagrama de cuerpo libre, ya de la primera estructura únicamente de A, B, C y A. Ok, ahora ya que tenemos este elemento, vamos a hacer el nodo B.